Buenas tardes con todos. En esta oportunidad nos corresponde, de acuerdo al sílabus, abordar el tema, el módulo 5 es el que nos corresponde, sobre la atención al usuario o servicio al cliente. Debo decir de que este capítulo es fundamental para lo que significa el trabajo, en este caso de una institución tan importante del ámbito de la salud, porque en sí misma una institución de salud representa una institución de servicio. Es decir, no se puede concebir una institución, una organización dedicada justamente al cuidado y la preservación de la salud si no hay de por medio un concepto muy claro sobre el tema del servicio. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Es un verbo, service, del que se formó la palabra servire, que significa especial atención y dedicación, actitud obsequiosa y obediente y sentido de humildad. Es decir, la palabra servicio tiene una connotación de virtud, tiene una connotación de dación, tiene una connotación de valoración fundamental en el tema de relacionamiento humano. Pero muy importante destacar es que esta concepción a través del tiempo ha ido teniendo diversas matices, diversas formas o entendimientos con relación al servicio, ¿no? Por ejemplo, los griegos denominaban la palabra sacrificio al oficio sagrado, sacro oficio. Eso significa que el servicio en sí mismo es visto, aunque no es la misma palabra, es básicamente un sinónimo, es prácticamente una forma de explicar lo que significa el dar, el ofrecer, el servir. Como decían algunos pensadores antiguos, el concepto muy claro y muy rotundo que dice: el que no sirve, el que no sabe servir, no sirve para nada. El que no sabe servir, el que no sirve, no sabe servir, el que no sabe dar, no sirve para nada. O sea, no sirve para nada. Entonces, es un concepto un poco duro, pero significativo. Pero en las instituciones modernas y en los estándares modernos de calidad, como habíamos visto en las anteriores clases, alrededor de este concepto se puede girar ideas muy precisas de lo que significa los estándares, vale decir los niveles en los cuales una institución, empresa debe alcanzar en cuanto a la atención obsequiosa, en cuanto al sagrado oficio, al sacrificio, en cuanto a la dación. Es fundamental. Inclusive muchos filósofos y pensadores o científicos modernos hablan, inclusive no solamente modernos, de la antigüedad, de las culturas inclusive orientales, hablan del sentido de la causa-efecto, ¿no? Que la causa, el efecto que nosotros vemos, por ejemplo, en cuanto a una organización, tiene una causa, una causalidad, siempre va a existir una causa. Y justamente el mal servicio puede ocasionar, o es causa de un devenimiento, una baja en la calidad, una baja en el rendimiento, inclusive, en muchos casos, inclusive la quiebra de algunas instituciones. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta dentro del concepto de marketing que estamos estudiando, ¿no? Porque no podríamos entender la aplicación de un marketing de exigencia de estándares de calidad sin no definir bien el concepto de lo que significa el servicio. Además, ese límite competitivo, el servicio, se ve como una especie de límite competitivo. Mejor dicho, los objetivos competitivos de una institución tienen que basarse y fundamentarse en el servicio, ¿no? En la atención al público, en la atención a sus colaboradores. No solamente los colaboradores internos, mejor dicho, no solamente los colaboradores externos, sino también los internos. Nos referimos a colaboradores a los que con nosotros trabajan, ¿no? Ya ese nombre, digamos, de empleados o de trabajadores, como que se va dando
se va cediendo a otro nuevo concepto, del de colaborador. Siempre debemos ver digamos, a los demás integrantes de una institución que trabajan con uno como colaboradores. Ese debe ser el concepto. Además es la combinación de actitudes, o sea, tiene que ver con la actitud, con el aspecto psicológico del comportamiento de la conducta humana, una actitud positiva, proactiva, es decir, que siempre está buscando una solución a los problemas, que no espera que le ordenen para solucionar o darle, si está a su alcance, una solución rápida. Esas son aquellas personas que logran, con sus acciones, generar un ambiente o un clima laboral adecuado, que no solamente están viendo el lado negativo de las cosas, sino sobre todo ven el lado constructivo y positivo. Son personas que de alguna manera, con su ejemplo, con su trabajo, siempre están marcando la diferencia positiva, ¿no? Entonces, el concepto de servicio es fundamental, hay que tenerlo bien claro. Profesionalmente hablando, nosotros, como profesionales, siempre debemos tener en todo ámbito digamos, de labor, en todo tipo de trabajo, ese tipo de actitud. Es una actitud positiva, una actitud donde uno está parado sobre la solución, no sobre el problema. Porque problemas siempre van a haber. Situaciones críticas o inclusive negativas siempre la van a haber. Pero uno no se puede quedar parado en el problema solamente sin tener una actitud dirigida hacia algo de solución de problemas, ¿no? Eso es una actitud, digamos, importante, de liderazgo, como lo que habíamos hablado en el módulo 4. Entonces, es toda actividad, el servicio es toda actividad o beneficio ofrecido al mercado. Acuérdense que cuando hablamos de mercado, nos estamos refiriendo a aquel espacio físico geográfico en donde hay diversas, digamos, empresas y de bienes y servicios que de alguna u otra manera dan el mismo servicio, ofrecen el mismo producto, ¿no? Y se relacionan de manera autónoma, independiente, sin control, sin presión, sin monopolio, ¿no? Ese es un mercado. Toda actividad ofrecida en el mercado, ¿no?, es esencialmente intangible, porque el servicio no se puede tangibilizar. O sea, nadie puede comprar 1 kilo de servicio, nadie puede pesar la cantidad de servicio. Siempre estamos midiendo el tema desde el punto de vista de intangible. Sí se puede tangibilizar el servicio, pero no el servicio en sí mismo, sino, digamos, la expresión del servicio. En este caso, por ejemplo, una tangibilización del servicio podría ser, por ejemplo, dar una adecuada atención a una solicitud, o responder un correo adecuadamente, o, por ejemplo, responder una carta por escrito, ¿no? O sea, un resultado esperado. Esa es digamos, la actitud del servicio cuando es tangible, cuando se tangibiliza. Las empresas de servicio, como por ejemplo las empresas financieras, tangibilizan su servicio con un servicio personalizado, cuando se da a los individuos, a las personas, a los clientes, a los usuarios, un servicio especializado. Se les conoce a cada persona y a esas personas se les da tangibiliza el servicio a través de un sistema por el cual siempre vamos a procurar esta empresa que esa persona esté satisfecha y haya logrado los objetivos esperados. Esa es la tangibilización del servicio. No necesariamente son bienes físicos, como les decía, no necesariamente son bienes físicos, no es comprar un objeto, ¿no? Siempre tiene que ver con la interrelación y el trato positivo de las personas. Y por eso es que se dice que las empresas de servicios son las empresas de la felicidad. Porque yo les pregunto, ¿qué mayor felicidad puede haber en un centro de labor haciéndole el bien al resto, atendiéndole de la mejor manera, generando una causa positiva para tener un efecto y un retorno también positivo? Es la generación de una actitud y un clima, de una sensación y de una condición emocional positiva. Esa es, por eso dice las empresas, las personas que trabajan dedicadas al servicio a los demás son personas felices.
Y este concepto, aunque parezca trillado, aunque parezca que digamos poco convencional dentro de los conceptos, es algo que se viene hablando dentro de lo que significa las estrategias modernas de relaciones humanas. Por ejemplo, ¿quiénes practican este tipo de actitud? Las grandes empresas, las empresas líderes. Buscan en su personal, sobre todo de atención directa con sus clientes, personas felices, personas que transmitan esa felicidad, no hipócritamente, sino personas que realmente tengan una actitud hacia el resto, hacia su prójimo, que siempre estén buscando satisfacerlo, no buscando recibir, no esperando recibir, porque generalmente la crítica viene de las personas que siempre están esperando recibir algo. La persona que tiene dentro de su espíritu, dentro de su comportamiento y su conducta, la actitud de siempre estar, de dar lo mejor, no se preocupa mucho de no recibir, no se preocupa mucho de las críticas externas, de las actitudes negativas, porque siempre están pensando en dar. Esa es la actitud, por eso se dice que esa es la actitud del negocio de la felicidad. El negocio de la felicidad tiene que ver con esa actitud. Por eso que es fundamental tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de las instituciones como las que ustedes trabajan, es fundamental entender que lo que ustedes están dando no solamente es felicidad, sino están salvando vidas, y no puede haber mayor nivel digamos, de satisfacción que saber de que a tu prójimo le estás salvando la vida, que dentro de lo que significa un buen servicio va a depender que esa persona mejore en su salud, mejore en su bienestar. Entonces es un privilegio trabajar en una organización con esos principios, esas actitudes, con esa visión, como lo es en este caso de salud, ¿no? Y no es algo que lo digamos por decir, sino que definitivamente uno de los elementos fundamentales del bienestar de la persona es la conservación de la salud, del equilibrio de salud, ¿no? Entonces, ese es fundamental. Es el negocio de la felicidad. Ustedes pueden generar mucha felicidad en las personas, en sus clientes, y van a ver ustedes la gran diferencia cuando con esas actitudes y eso, lo que se denomina cultura corporativa, va a generar un cambio. Y ese cambio generado lo que se dice, va a ir de boca en boca, se va a transmitir un verdadero posicionamiento, no ficticio, sino un posicionamiento real de lo que significa una institución. Es ahí donde se genera una verdadera imagen, una imagen positiva. Entonces, ¿con qué tiene que ver el servicio en la industria de la felicidad? Tiene que ver con, por supuesto, las emociones. Las emociones son fundamentales, las emociones del ser humano, pero existen emociones positivas y emociones negativas, ¿no? Entonces, dentro de lo que significan las emociones, por supuesto está el crear un ambiente de relaciones positivo, ¿no? Un trato personalizado, identificar a las personas, saber las necesidades de cada uno de ellos. Es importantísimo, porque, por ejemplo, cada paciente tiene una enfermedad o una dolencia diferente, ¿no? Puede ser inclusive la misma enfermedad, pero el nivel y la gravedad, la intensidad varía. No pueden haber dos personas iguales. Entonces, a partir de ese trato diferenciado es donde uno puede construir una imagen, puede construir una estrategia de servicio positivo. La cultura del detalle, esto es fundamental, ¿no? Porque en el detalle, como se dice, está, digamos, la estrategia, está la clave en una organización, en el detalle. Y cuando hablamos de detalle, por supuesto nos referimos al detalle en el servicio, ¿no? Un detalle en el servicio podría ser, por ejemplo, llamar por su nombre a una persona, a un paciente, a un usuario, a un cliente. Simplemente ese detalle marca la diferencia, ¿no? Atenderlo con una sonrisa. Ese detalle de la sonrisa marca la diferencia. Mirarlo a los ojos, comunicarte adecuadamente. Ese detalle marca la diferencia. Estrecharle la mano de manera adecuada y hacer un contacto físico, visual,
hace la diferencia, ¿no? Entonces a eso se refiere cuando hablan de la cultura del detalle, ¿no? Y sucede todo lo contrario cuando la actitud es todo lo contrario, ¿no? Por eso es que a veces, si bien es cierto que nosotros podríamos decir que hay fallas en la organización de una institución, las fallas, digamos, de organización, de sistemas, inclusive de infraestructura, son menores o se reducen cuando la actitud en el servicio y la calidez humana es mayor, y es fundamental. A veces el paciente o la persona prefiere eso que lo otro, y de hecho está demostrado por los estudiosos de la motivación humana que las famosas, digamos, motivaciones extrínsecas o intrínsecas son diferenciadas, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a las situaciones básicas que tiene una persona, un empleado, como puede ser el sueldo, la infraestructura, ¿no? Las condiciones de trabajo, ¿no? Los horarios. Eso puede satisfacerle, pero no necesariamente es lo que más te motiva. Lo que más motiva a un trabajador son cosas que no tienen que ver con el aspecto físico, como por ejemplo el reconocimiento. Entonces, ese tema es fundamental. Es fundamental. El tema de las soluciones, por supuesto, tener autonomía, ¿no? Y hemos hablado en la clase pasada sobre el empowerment. El empowerment conduce a la autonomía, ¿no? A la solución digamos, de problemas, a las iniciativas particulares de cada caso, lo que significa una capacitación y una formación continua, utilizándolos como herramientas, instrumentos adecuados, ¿no? Siempre, ese punto lo hemos tocado cuando hemos hablado de la gerencia del conocimiento. Siempre hay algo que aprender y también siempre hay algo que enseñar a los demás. Nadie nace sabiendo todo, ni nadie es incapaz de no poder enseñar, aunque sea una experiencia mínima o algo que puede marcar la diferencia. La utilización y las soluciones de las tecnologías en la gestión, ¿no? Como hemos visto el día de ayer, la utilización de los correos electrónicos, de las páginas web, ¿no? De los newsletters, ¿no? O de los boletines virtuales, la utilización de los celulares para mandar mensajes de texto. Eso de la tecnología es fundamental. Estamos viviendo en la era siempre les recuerdo, la era del conocimiento y la era de la información, de las tecnologías de la información y la comunicación. Estamos viviendo una era equivalente a la era industrial, a la era de las grandes invenciones, de las revoluciones. Es comparado, son cambios drásticos, dramáticos, en lo que significa las interrelaciones humanas. Entonces no podemos ser ajenos, sobre todo si pertenecen a una institución que se dedica a un tema tan importante como es la salud. Y por supuesto la gestión, desde el punto de vista, como hemos hablado en el primer capítulo, de una gestión de liderazgo, ¿no? La gestión no es precisamente aquella actitud, digamos, sin iniciativa, sin, digamos, dar el ejemplo, sino es una actitud proactiva. La actitud de gestión, la actitud que tiene que tener una persona gestora, que puede ser un gerente, pero que también puede ser una persona que está en un rango intermedio o un rango menor, realizan gestiones. Esa gestión hay que aplicarla con todos los estándares de exigencia más importantes, sobre todo en el tema del servicio. Entonces, el servicio no depende de los colaboradores nada más, o sea, no depende, tener un buen servicio no depende de los demás, ¿no? Depende que las empresas y sus líderes, ¿no? Depende de sus líderes, ¿no? No solamente depende de los colaboradores, también depende de sus líderes. Pero ya les he dicho, ¿qué cosa es un líder, no? Un líder es el que da el ejemplo, que tiene esa actitud proactiva, el que es capaz de visualizar y anteceder, digamos, a un hecho, ¿no? A una ocurrencia, a un problema, y darle la solución y conducir a los demás hacia un objetivo, digamos, proactivo, positivo. Ese es un líder.
¿no? Y ese es el servicio, tiene que ver mucho con eso, ¿no? Nosotros podemos ver que si hay un colaborador que no está dentro de los estándares que uno debería, hay que contagiarlo con esa cultura de la colaboración, con esa cultura del ejemplo, para que toda la organización, desde los niveles más altos a los niveles más bajos, estén contagiados, estén, digamos, todos alineados a una misma calidad, ¿no? A un mismo sistema de exigencia de calidad en un nivel. Entonces, para, digamos, que ustedes esto lo tengan muy presente, ¿no? ¿Cuáles son esos 10 mandamientos del servicio al cliente? Y esto quisiera que ustedes lo tomen muy en cuenta, porque en cualquier organización de servicio siempre estos deberían tener como un valor agregado, prácticamente como algo, como una exigencia mínima de profesionalismo, ¿no? En primer lugar, el cliente está por encima de todo, ¿no? En este caso el paciente está por encima de todo, ¿no? Ese es uno de los principios. O sea, no voy a esperar yo de los demás para yo sentirme bien, sino tienes que pensar tú qué puedes dar a los demás. Esa es la actitud, ¿no? La actitud dadora. Yo doy, yo estoy acá para dar, no para recibir, estoy para acá para dar. Esa es mi función. Entonces el usuario, el cliente, espera eso, porque acuérdense que ustedes tienen una responsabilidad muy grande, porque están atendiendo no cualquier tipo de industria, una industria que se refiere al cuidado del ser humano, ¿no? Al cuidado de su salud del ser humano. Entonces es fundamental tener esta actitud. No hay nada imposible cuando se quiere. Esta frase, ¿qué tan cierta es, no? Cuando uno realmente quiere algo, no existe impedimento, no existe obstáculo, no existe limitaciones. Cuando uno quiere realmente algo, lo va a conseguir. Entonces no proponerse esos, digamos, esas falsas, digamos, pretextos para no cumplir determinados objetivos, ¿no? Si uno realmente lo quiere, lo va a lograr. Tercer lugar, cumple todas tus promesas. Procura por lo menos cumplir todas tus promesas, ¿no? Si uno se compromete a algo, hay que cumplirlo. Ese es algo que adolece mucho a veces, sobre todo ciertos políticos en nuestro país, desgraciadamente, ¿no? Pero el ser humano tiene que, digamos, proyectar ese nivel de confianza. Acuérdense que cuando hablamos el día de ayer, ¿qué factor es fundamental para crear una buena imagen? Finalmente concluimos que era la confianza, la credibilidad. Si no hay confianza y credibilidad, digamos, dentro de una organización, sobre todo una organización de salud, no se va a poder hacer ninguna estrategia de marketing, ninguna estrategia de comunicación que dé buenos resultados. Por eso es que es muy importante este tema. Solo hay una forma de satisfacer el cliente, darle más de lo que espera. Ese es marcar la diferencia. ¿Se acuerdan ayer cuando hablamos del tema del marketing, de lo que hace la publicidad, o de lo que significa valor agregado? Es dar más de lo que se espera, satisfacer un poco más al usuario de lo que estaba esperando. Y van a ver cómo esa actitud de las personas va a ser mucho mejor, más positiva hacia ustedes. Y eso es una forma de lograr una actitud que te llena de felicidad, que te llena de alegría. El saber que la persona a la que tú le estás atendiendo, no solamente le estás dando lo que está esperando, sino mucho más. Eso es importante, ¿no? Eso al final va a generar una actitud y una corriente muy positiva. Para el cliente tu marca es la diferencia, ¿no? Pensar eso, ¿no? Marcar la diferencia. Que salud sea la que marca la diferencia. ¿Ok? Acuérdense que el marketing se fundamenta en la diferenciación. Hay algo que ustedes hacen mejor que nadie. Es lo que le denominan el valor único diferenciado. Toda estrategia de marketing tiene que buscar ese valor único diferenciado con relación al resto. Y ese valor único diferenciado tiene que ser algo de valor, que la gente de repente no lo esperaba, pero sin embargo lo está recibiendo, ¿no? Ustedes mismos pueden identificar
cuáles son esas fortalezas que de repente no han sido identificadas. Practiquen entre ustedes mismos, realicen un FODA, ¿no? Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. A partir de ahí, logren establecer una línea de acción, una línea de trabajo. Identifiquen las fortalezas, marcar la diferencia. La diferencia son ustedes mismos, probablemente esa sea la más importante diferencia. El buen servicio que ustedes pueden dar. Ninguna otra institución va a poder dar el mejor servicio que ustedes dan. Si ustedes logran eso, no hay marketing mejor que ese. Es la construcción verdadera de marca, marcar la diferencia. En sexto lugar es que tener en cuenta que fallar en un punto puede significar fallar en todo. Por supuesto que el tema de salud es así. Bastará que apliquen mal la inyección, bastará que se equivoquen en la receta, la posología o en la cantidad de medicamentos, bastará que las citas no hayan sido bien coordinadas para que pueda fallar todo. Ese es un tema importante, ¿no? Así como uno construye con detalles positivamente, también por un pequeño detalle negativo puede traer abajo todo lo demás, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso siempre es bueno tener una organización, tener el máximo control posible, ¿no? De todas las actividades que están al alcance, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. La propagación de la insatisfacción es más veloz que la propagación de la satisfacción de un cliente. Es más, se dice que cuando una persona ha recibido una buena atención, lo más probable es que la gente lo divulgue a máximo 4 personas, máximo 5 personas, y le cuente el buen servicio o la buena satisfacción que han obtenido. Pero cuando recibe un servicio negativo, un mal servicio, la propagación de esa mala fama llega al doble, a veces al triple de personas. Por eso que a la gente le gusta hablar siempre de las críticas, ¿no es cierto? Y eso lo vemos, desgraciadamente, en los medios de comunicación. Lo que sale generalmente no son cosas positivas, son cosas negativas. Y siempre los medios de comunicación se excusan diciendo de que es lo que a la gente le gusta. Yo no sé qué tan cierto sea eso, pero es raro, ¿no? Y de repente es muy humano que la gente prefiere escuchar o saber de las cosas malas. Desgraciadamente, ¿no? Dependiendo mucho de la cultura, dependiendo mucho, ¿no? digamos, de los valores, probablemente eso sea cierto, pero lo que sí les digo es que estadísticamente hablando, la propagación de un cliente insatisfecho es mayor que la propagación de una satisfacción. Por eso hay que tener cuidado. El juicio sobre la calidad del servicio lo hace el cliente. Es la única persona que realmente puede realmente aceptar o no aceptar un servicio. Es la persona que va a dar valor al servicio, el cliente. Nadie más. No se puede comprar la opinión de las personas. Es algo voluntario, libre. Las personas lo aceptan o no lo aceptan. Miren, a veces yo, por experiencia laboral, uno se da cuenta que puede tener una muy buena imagen, por ejemplo, de una organización. Puede ser inclusive una organización líder que, digamos, tenga un prestigio y un nivel, digamos, importante dentro del mercado. Pero bastará que, por ejemplo, la persona que atiende en el primer contacto, o el momento de la verdad, en el primer contacto, que puede ser hasta el vigilante, que lo trate mal, se va a llevar por ese detalle, va, digamos, a multiplicar, digamos, y va un poco malograr lo demás se puede exhibir, ¿no? Es el ejemplo de un restaurante de lujo. Supongamos uno va al mejor restaurante, digamos publicitado en Lima.
pero de repente la persona que atiende, el mozo, la persona que te ha atendido, a pesar de que la comida puede ser muy rica, esa persona no te atiende bien. La pregunta que se hizo y se hace en muchas estadísticas, ¿qué es lo que hace que una persona regrese a un determinado restaurante? No es tanto la comida, curiosamente, es el servicio. Más que la comida es el servicio, porque nadie me va a poder decir ahora que la comida está de moda, que un ceviche es muy diferente de otro ceviche. ¿En qué diferencia que una cevichería